Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Feliz Día del Amigo para todos. Eh, Hoy es 30 de julio del 2020. En este momento son las 17 horas y 7 minutos y tenemos en Asunción una sensación térmica de 20 grados. Gracias, me regalaron un bombón de mi época. Sueño de vals. Muchas gracias. Bueno, unos temas que quería tocar, que quiero tocar, y pasan directamente por una cuestión grave que afecta ya en forma sistemática la institucionalidad de la República. Ya no son hechos aislados lo que están ocurriendo, ¿verdad? Y llega un momento en el cual llama la atención la parsimonia, llama la atención, prácticamente parece que es una estrategia tratar de imponer a como dé lugar el tema de acostumbrarnos al terrorismo de Estado, empezando por lo que hizo Horacio Cartes en su momento con Rodrigo Quintana y hoy en la era Marito. Hasta parece que Horacio Cartes empezó tibiamente y Marito le sigue metiendo pata, ¿verdad? Tenemos el caso de, y yo estoy hablando solamente de las últimas dos semanas y media, ¿verdad? Tenemos el caso de la detención ilegal de Héctor Ruiz, el joven universitario que simplemente estaba en la explanada del Congreso avisando, comunicando, manifestando que iba a haber una protesta por el tema del arancel cero, que al final terminó saliendo, y fue detenido ilegalmente, llevado a la comisaría y incomunicado. No se le permitió la asistencia legal en su momento. Un día, ese mismo día o al día siguiente, los lamentables hechos y sucesos en Ciudad del Este, en donde gente de la Marina, militares, atropellaron directamente al vecindario, a la gente del barrio San Miguel, torturaron a domicilio a muchos compatriotas y secuestraron a 35 personas, entre ellos varios menores de edad, varones y mujeres. Incluso una beba también recibió un culatazo para, no sé, para, para darle una lección al papá o a la mamá, no sé qué es lo que pretendieron ahí los militares, ¿verdad? Lastimosamente en ese incidente murió un militar, Marcos Agüero, pero no se sabe en qué circunstancias porque los militares y la fiscalía se encargaron de que no se le realice la autopsia, no se realice la pericia balística, la trayectoria, no sabemos qué pasó. Hay fuertes versiones de que al final fue fuego amigo, o sea, un camarada, me imagino que accidentalmente creo que le disparó, los militares, el almirante Carlos Velázquez, político y almirante Carlos Velázquez, el hermano de Hugo Velázquez, resulta que no arroja ninguna luz a la situación. La fiscalía tardó 11 o 12 horas en presentarse al lugar de los hechos. La policía fue ordenada de no participar en los sucesos de la tortura y la garroteada a la cual fueron sometidas las personas, los vecinos del barrio San Miguel o Kuwait, como quieran llamarlo. Después de eso, creo que al día siguiente o 2 días después, el periodista Roberto Esquivel también es secuestrado, detenido ilegalmente, porque resulta que estaba realizando filmaciones que los militares no querían que realice. Fue sometido igualmente a torturas y después de muchas críticas y presión, sobre todo de las redes sociales y de la ciudadanía, fue liberado. En todos estos eventos, lo que sí me llama la atención y sí molesta y sí realmente ya no es, creo que tampoco ni una cuestión aislada, los
grandes medios de comunicaciones no se hacen eco, son cómplices pasivos del gobierno en su intento de instaurar el terrorismo de Estado como una manera sistemática de gobernar. Eso es básicamente lo que está sucediendo hoy en la República del Paraguay. Y los hechos son contundentes y claros. El último incidente ocurrió ayer a la tarde, noche, madrugada, etcétera, también en Ciudad del Este, donde cuando fueron comunicados que volvían a la fase cero porque supuestamente es el lugar donde más infectados hay, etcétera. Resulta que la gente comienza a manifestarse y a protestar. ¿Qué reciben en contrapartida? Salieron los policías a enfrentarlos, se acoplaron los militares con caballos, todo un montón de cosas. O sea, y lo más grave, y hay varias sesiones al respecto, terrorismo de Estado puro y duro, así mismo es. Lo más grave es que fueron filmados varios militares disparando sus armas de grueso calibre en contra de los ciudadanos que se estaban manifestando en forma desarmada. Es un hecho muy grave. Empezó con rumores al respecto, con informaciones que sí estábamos recibiendo, y al final comenzaron a aparecer los videos al respecto. Es lo que siempre estamos diciendo, ¿verdad? O sea, los tiempos cambiaron y esa es la parte que parece que Marito no quiere entender, Hugo Velázquez no quiere entender, Carlos Velázquez no quiere entender, Horacio Cartes no quiere entender, los políticos de antaño, Calé, Cachito Salomón no quieren entender. Los tiempos cambiaron, señores. Gracias a que la ciudadanía hoy está munida de un celular con cámaras, se están grabando todo lo que pasa. Ahí nos damos cuenta cómo los grandes medios de comunicaciones, principalmente Sucolillo, principalmente Bierzi y ahora el grupo de Cartes, manipulan asquerosamente la información, tergiversan la información, no dan cobertura de lo que está ocurriendo y también evidentemente se suman los periodistas mercenarios. Ellos me pasan de repente cuestiones que levantan algunos periodistas ya muy identificados con el tema del gobierno, qué sé yo, Luis Vareiro, por ejemplo, que veo, que veo que trata de tirar pelota al córner con cada situación, no, no es así, es así. O sea, él es prácticamente el portavoz hoy del gobierno de Marito, el periodista mercenario Luis Vareiro. Es increíble cómo trata de desinstalar ciertas cuestiones, cómo trata de engañar, cómo trata de mentir, cómo trata de tergiversar los hechos que están ocurriendo. Y es llamativo, es lamentable y es doloroso. Porque hoy nos estamos dando cuenta que estamos realmente, la ciudadanía, estamos ante una asociación ilícita para delinquir. Porque fíjense, y siguiendo simplemente con lo que dijo el Ministerio de Salud, no, resulta que al final teníamos que retroceder en la fase en Alto Paraná, en Ciudad del Este, porque resulta que sabíamos luego que iba a ser el epicentro de todo el tema de la pandemia. Y si hace 4 o 5 meses sabían eso, ¿por qué no hicieron un puto hospital ahí? ¿Por qué no llevaron ahí los respiradores? ¿Por qué no llevaron ahí los sistemas de terapia intensiva? ¿Qué hicieron? Lo primero que hizo Benigno López fue plantear un super crédito, una super deuda externa de la puta madre de 2.000 millones de dólares para que la ciudadanía cargue con esa deuda por 20 o 30 años. ¿Qué pasó de esa plata? Y nada no pasó. Hasta hoy no hay explicaciones de qué es lo que pasó con ese dinero, porque ese dinero era exclusivamente para el tema de salud. Y hoy todo el sistema de salud está sostenido principalmente gracias a las donaciones, gracias a los regalos y a las dádivas. Que lo digo, no lo digo de manera despectiva ni peyorativa, lo digo de manera dolorosa como paraguayo, ¿verdad? No hay imputado al Ministerio de Salud del ministro por abajo. Así mismo, sí, le imputaron a 2, 3 ahí, secretarios y ahí. Y sí. Bueno, resulta que eh,
Estamos ante una situación compleja, delicada, y resulta que ahora nos dicen que sabían luego que Ciudad del Este iba a ser el epicentro de todo, pero no nos preparamos. Resulta que nos endeudaron 2.000 millones de dólares para el tema de salud, y resulta que se usó 4 millones de dólares para el tema de salud, y encima de esos 4 o 5 millones de dólares que se usaron, creo que ahí está el adelanto de IMEDIC y de Eurotech, del grupo Ferreira, que al final no se trajo nada y que todavía no devolvieron en adelanto, son 17.000 millones o 25.000 millones, etcétera. Es una locura y estamos viviendo de las dádivas de los países amigos, o sea, Estados Unidos, Israel, Turquía, China, Taiwán, Canadá, creo que envió también ayuda, pero estamos viviendo de la limosna internacional, señores, o sea, yo agradezco a la ciudad, yo agradezco a los hermanos extranjeros, ¿verdad? Me duele nomás como paraguayo, en el sentido de que nos endeudaron 2.000 millones de dólares, robaron asquerosamente, despilfarraron asquerosamente, y después resulta que tenemos que vivir de limosnas, de lo que nos tiran como migajas los hermanos extranjeros. Y no lo digo de manera peyorativa, yo los agradezco. Yo estoy haciendo una autocrítica como paraguayo y realmente me duele. Y tratan de explicar lo inexplicable y tratan de convencer de cuestiones que no tienen sentido. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y ahí justo me hace recordar nomás el tema de Luis Barreiro, que es el primero que trata de justificar dónde está el dinero. Yo te puedo asegurar, Luis Barreiro, que vos no vas a poder justificar dónde miércoles está el dinero, porque ese dinero se había comprometido al Parlamento, que era para la emergencia y para la asistencia sanitaria. Sin embargo, se comenzaron a pagar cuotas de deuda externa que no teníamos forma ya de pagar. Resulta que se fueron para seguir pagando los salarios y los sueldazos y los privilegios del sector público. Se habló de que nadie iba a ganar más que el presidente, y resulta que Antoliano José Cantero Cienra, presidente de Banco Central, y todos los directores de Banco Central y mucha gente siguen ganando por encima de lo que gana el presidente, y no aportaron absolutamente nada ni tuvieron ningún tipo de recorte como dijeron que iban a tener. Entonces ellos viven en un mundo totalmente paralelo al nuestro. Hay muchísimas empresas quebradas y siguen cerrándose, y hay muchísimas personas desempleadas y sin ingresos. Y esto es un polvorín y se venía diciendo. Lo que pasa es que Marito vive en su mundo de burbujas y también su entorno. Esa es la situación. Mientras que Benigno nos trata de cretinos, resulta que al final nos damos cuenta, gracias a los senadores en este caso, creo que fue específicamente el senador Amado Florentín y ahora la senadora Esperanza Martínez, que le descubrieron que hay 2.700 millones de dólares más de deuda externa dando vuelta por ahí, que se aprobó, que no se aprobó, que se firmó, que no se firmó, ya se sacó la línea de crédito, pero todavía no se usó, pero que se está pagando por esa línea de crédito, pero todavía tenemos, entonces todavía no contabilizamos como deuda, cosas totalmente estiradas de los pelos. Y cuando resulta que es puesto contra las cuerdas, Benigno, abogado, y hoy manejando la política económica del país, resulta que lo único que dice, no, sí, cierto, senadora, le voy a enviar después más detalles del tema este. Claro que tienen que enviar detalles, hermano. O sea, a cada paso que se le descubre, ahí sueltan. Fíjense el tema este de los postes de oro. Se venía diciendo hace más de 3 meses el tema de los postes de oro. Se hizo en Botabú la gente de contrataciones públicas. Se hizo en Botabú y Yordo. Todos se hizo en Botabú. Resulta que al final ahora tiene que meterse la Contraloría para determinar que efectivamente la estructura de costo está sobredimensionada. O sea, hay una enorme sobrefacturación. Estamos hablando de más de, así a grosso modo, a ojo de buen cubero, estamos hablando de 30 millones de dólares de sobrefacturación sin entrar en mayores detalles. Entonces, Villordo tiene que ser imputado.
por tentativa. Eso es estafa, eso es intento de estafar al Estado y que simplemente paran, frenan, porque se les pilla. Y hoy, en ese mismo sentido también, el senador Sergio Godoy, en una de sus exposiciones, cuando se estaba tratando el tema de dejar sin efecto las facturas de la ANDE y de SAP. No sé si dejar sin efecto la factura o dejar sin efecto la sobrefacturación, ¿verdad? Porque están todo mezclado, hay un desastre. O sea, resulta que no leen luego los medidores en la medida que necesitan plata, nomás la ANDE comienza a facturar lo que tenga que ser y parece que divide nomás el boleo ahí entre los consumidores, entre los clientes. Una locura como hacen su cálculo, una locura. Y resulta que eh, hoy básicamente Sergio Godoy, el senador Sergio Godoy, le dijo lo que realmente es Villordo. Es un estafador y es un delincuente. O sea, tiene que irse a la cárcel, por supuesto, ¿verdad? O sea, y resulta que a cada paso que se pillan estafas, corrupción, intento de robo o robos, ahí recién resulta que, bueno, nos pillaron, vamos a ver. Resulta que, ¿qué es lo que dice Marito? No, yo no puedo hacer nada porque yo no soy la justicia. Y la justicia, que ellos están todos en confabulación, tampoco hacen nada. Pero resulta que sí, Marito decide tener gente sospechosa de hechos ilícitos e ilegales al lado suyo. Lo tiene a Dani Durán, lo tiene a Villordo, lo tiene a Benigno, que no sé cuántas denuncias penales tiene en fiscalía durmiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, este es, no sé, un gobierno de, no sé ya si decir, mafiosos, delincuentes, atorrantes, y no se hace nada. Entonces estamos jugando a Ñembotabú y simplemente es patear la pelota. Incluso no tiene ningún problema Marito en hacer algún tipo de pacto de cicatriz con tal de seguir un día más o 2 días más o una semana más en el poder para seguir robando. Porque no es que él quiere seguir para seguir haciendo cosas por el país. Él quiere seguir en el puesto simplemente para tener más tiempo para seguir robando. Así nomás es sencillo. ¿O hay algún tipo de cambio desde la época en la cual se le pilló el acta de la traición de Itaipú? ¿Algo cambiaron? Absolutamente nada. Siguen exactamente en el mismo curso. No, es demasiado grave todo esto. Y acá la justicia es cómplice de todo esto. El Ministerio Público es cómplice. El Poder Judicial es cómplice. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es cómplice. El Consejo de la Magistratura es cómplice. Resulta que ayer, por ejemplo, estaba viendo el comunicado este de la Asociación de Fiscales del, del Paraguay, al mando ahí de Ricardo Merlo, que es Paquito de Sandra Quiñones y que encima a través de Ricardo Merlo quiere ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le tiene ahí a todas las estructuras. La mayoría de su parentela está metida justamente en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda, etcétera, con Dani Durán. Casualmente investigado por la Fiscalía, pero no pasa nada. Y casualmente también dentro de su parentela están grandes referentes supuestamente del periodismo, que son periodistas mercenarios. Estamos hablando de Carlos Peralta, y cuando quieras, Carlos, un mano a mano. Pero acá ya, lo que pasa es que ya se están sacando todos la careta y se están quitando todos el antifaz. Y me parece bueno como primera etapa, pero la segunda etapa es tienen que irse, pero a la cárcel. Esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que decía la Asociación de Fiscales del Paraguay? Estaba preocupado porque resulta que reciben críticas y las críticas que reciben dice que le debilitan institucionalmente al Ministerio Público. Claro que le debilitan, pero no por las críticas. Las críticas ponen en relevancia las cagadas que están haciendo ustedes. Eso no es el tema, en primer lugar. En segundo lugar, me parece genial que hagan dicen que ellos no tienen réplica. Y eso no es cierto. Ustedes tienen réplica. Lo que pasa es que la mayoría de ustedes, los fiscales, no quieren hablar.
O sea, quieren hablar solamente con los periodistas que son sus socios, sus cuates, que están dentro de su planilla, dentro de la asesoría comunicacional de Élida Favole, que lo único que hace es direccionar a esto y a lo otro, entran todos en una mastufia jefe ahí, que lo único que da es un oscurantismo total a las noticias, una tergiversación y una manipulación a la información. Yo les invito cada vez que quieren hablar los fiscales, no tengo ningún problema. En su momento me acuerdo cuando había hablado algo de Rosa Heinroth, la fiscal, la que me llamó, que me dijo que baje mi tweet, que esto lo otro. Yo le dije, la información que me dieron es genuina y es válida. Si vos tenés algo que decir, no hay problema, decime, vamos a una entrevista, que esto lo otro. Y no, no quería. Un abrazo, un abrazo. No, no quería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, quieren nomás en el privado agarrar y transar y resulta que en público no quieren dar las explicaciones. Den las explicaciones en público. ¿Cuál es el problema? Si ustedes son funcionarios públicos, tienen que acostumbrarse los funcionarios públicos a dar explicaciones de lo que hacen y lo que dejan de hacer. Para eso son funcionarios públicos. Nosotros le pagamos sus ingresos. Y déjense de joder ya con ese tema de fuente 10 y fuente 30. Al final, con el plata del pueblo, lo que están recibiendo ustedes, de una u otra manera, no es nosotros nos generamos nuestros ingresos. Eso pues no existe. O de repente cuando dicen la gente de Itaipú, no, nosotros no le costamos nada al Paraguay, nosotros nos generamos. Como si fuera que la represa es de ustedes. Déjense joder, esa represa es nuestra. Y todo lo que genera la represa es de los paraguayos, de los 7,5 millones de paraguayos, no es de ustedes, manga de atorrantes. Se creen dueños de la represa. Déjense de joder. Bueno, pero me preocupa nomás entonces con el mismo espíritu de tipo paladín de la justicia, con un espíritu gallardo de parte de los fiscales, empezando por Ricardo Merlo, resulta que yo nunca vi, por ejemplo, la Asociación de Fiscales expedirse solicitaciones realmente complejas que afectan a la ciudadanía. Yo no vi que se hayan expedido con relación a la tortura, con relación al terrorismo de Estado que se está generando en Ciudad del Este, que se generó en Ciudad del Este ya con el tema este de los militares que garrotearon y torturaron toda la noche y la madrugada a 35 personas en la base naval, varios de ellos menores de edad, varones y mujeres, y muchos de ellos garroteados también a domicilio, porque 60 o 70 casas fueron atropelladas, pues ni siquiera se puede llamar allanadas, fueron atropelladas. Y después de 12 horas participan ahí la fiscalía. Yo no escuché nada que haya dicho Ricardo Merlo de eso, o eso es normal, o está bien, o lo que sea. Entonces, y no quieren que se les critique ese tipo de cosas. Ahora quieren censurarnos, ahora quieren callarnos, para no decirle la manga de animales que son. No, pues, esto tiene un límite y va a terminar mal. Así como está, va a terminar mal. Y esto que ocurrió anoche en Ciudad del Este es simplemente un botón de muestra de lo que se le viene diciendo a Marito. Pero no porque uno tiene la bola de cristal o no porque uno le esté amenazando, ni mucho menos. Simplemente porque cualquier persona que lee un poquito algún libro de historia sabe cómo terminan este tipo de situaciones. O sea, y el recuerdo más genuino es que tanto se está hablando y que es cierto, el tema de la Revolución Francesa, porque parece que se están dando los mismos elementos. O sea, nuestras autoridades totalmente abstraídas de la realidad del pueblo, el pueblo hambreado, y no pasa nada. Entonces existe una desconexión total. Claro que va a terminar mal. No hace falta ser muy científico, ni ser demasiado asesor, ni ser demasiado ilustrado para eso. O sea, esto es un polvorín. Así de sencillo es. Esa es la situación. Bueno, ese es un tema que realmente a mí me preocupa porque lo de Ciudad del Este es simplemente un botón de muestra de lo que se va a venir. Me preocupa también hoy, y lo digo porque de hecho comencé a decir el tema este de lo que fue la votación para dejar sin efecto las facturas o las sobrefacturaciones de ANDE y de SAP, y resulta que hubieron tres colorados que votaron en contra. Casualmente, Juana Fara, Trato Apúa, Silvio Velar y Lilian Samaniego.
sea, esto es una locura. O sea, esto es una desconexión total, por ejemplo, con la realidad del país. Y se están dando cuenta ya. Hay algunos un poquito más astutos que por lo menos estuvieron ausentes o se abstuvieron. Como el amigo Calega Laverna, por ejemplo, que es un astuto de la materia, ¿verdad? Entonces, si ustedes no saben leer lo que está ocurriendo en el país, no saben leer porque no quieren ver, porque realmente no hace falta tampoco leer muy profundamente, es simplemente que no están siendo partícipes, no están teniendo empatía con lo que está ocurriendo en el país. O sea, ustedes están desconectados, ustedes viven como si fuera que están en otro planeta. Y eso va a terminar mal, ya se dijo y ya se advirtió en varias ocasiones. Entonces, es bueno que las autoridades vayan anotando esto, porque yo creo que lo mejor que puede hacer Marito hoy es irse. Marito tiene que irse. Cada día que él siga, y esta cuestión va a empeorar, porque ya demostró su inutilidad. No es que Marito va a ser diferente. ¿Por qué Marito sería diferente a partir de ahora al resto de su gobierno? Si demostraste que sos una cané, vos no te convertís en un conocedor de la materia de la noche a la mañana. Vos no cursás no sé, en mi época era el sexto curso si no hiciste el primer grado. Y Marito está por ahí, primer, segundo, tercer grado. O sea, es imposible que quiera terminar el bachillerato. Imposible. O sea, no le da el cuero y no le da el cuero y no le va a dar el cuero. Entonces, ¿por qué esperaríamos algo diferente el resto del gobierno? O sea, acá lo que se instaló nomás es, nosotros vamos a seguir robando y en la manera en que ustedes, ciudadanos comunes, mediocres, pillos y viajeros, se vayan dando cuenta de las curradas que hacemos nosotros, ahí vamos a tratar de zafar un poquito. Ese es el mensaje que instala Marito y todo su entorno. Pero tan débil está este tipo que ni siquiera a su entorno, ladrón y corrupto, le puede tocar ni decir nada, porque están todos en la misma currada. Esa es la situación. Por eso no tiene fuerza contra nadie. No puede tocarle a nadie, porque están todos, cada uno tiene su feudo ahí currando a su manera. Y el otro tema nomás, ya para concluir y nos vamos a una pausa. Vi ayer la foto, ayer creo que fue, la foto de la mesa directiva del Partido Colorado. Yo creo que acaban de firmar su sentencia de defunción. O sea, verlo ahí de repente a Liana, que no tiene vuelo propio, no tiene criterio propio. Verlo ahí de repente a Luis Castiglioni, que está salpicado con el tema del acta de la traición, es imposible que esté ahí. Verlo ahí a José Alberto Alderete, ya es un dinosaurio de la política, ya está recontra gastado en todos los cursos habido por haber, siempre estuvo metido. No puede justificar sus declaraciones juradas, no puede justificar la fortuna que tiene. Resulta que también se le tuvo que echar a patadas de Itaipú pues, justamente cuando saltó el acta de la traición de Itaipú y hoy se hace onda tipo curandero. Él es el gerente de la operación cicatriz. O sea, totalmente onda curandero, ¿verdad? Y también verlo ahí a Zacarías Irún. Zacarías Irún, qué viejo, o sea, llevó Ciudad del Este y Alto Paraná en rueditas y ahora le están tratando de blanquear en la fiscalía, en el ministerio público, en la justicia, en el jurado de enjuiciamiento, y que todo forma parte del pacto de la cicatriz. Pero eso yo le pregunto a ustedes, señores, no sé cómo llamarlos, extraterrestres, ya quiero llamarlo, o no sé cómo decirlo, porque están totalmente atraídos a la realidad. Y van a seguir robando probablemente un buen tiempo más. Pero esto va a terminar mal o va a terminar mal. No hay que ser demasiado científico para dar cuenta de eso. Y esto no va a cambiar si sigue todo en el mismo curso. O sea, ¿cómo vamos a tener un resultado diferente si estamos usando las mismas variables? Estamos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. O sea, principio básico de física, de todo. O sea, por favor, es una locura lo que estamos planteando. Entonces, y me dicen, y juegan con el tema este mediático, por supuesto, porque resulta que cuando se instaló el tema este de las personas que estaban disparando, o sea, los militares que estaban disparándole armas de fuego, sus rifles de asalto contra la multitud, y yo, no, también ellos estaban disparando del otro lado. Eso es mentira. O trataban de decir, no, resulta que no era tanto así.
que puta, se ve perfectamente la imagen. Está el militar que va disparando su M16 tiro por tiro y después se agacha para guardar los casquillos y que no quede ninguna evidencia que le incrimine. Y después se escucha, evidentemente, a su superior dándole órdenes para que deje de disparar. Es una locura lo que estamos haciendo y quieren dejar pasar. Y, por supuesto, onda mediática, con los troles tratan de desinstalar que eso es así. Y, por supuesto, onda mediática también con todos los medios de comunicación, con los intereses creados con el gobierno. Resulta que nadie dice nada, nadie comenta nada, como si fuera que no está pasando nada. Aparece de repente algún pelafustán, onda tipo Luis Vareiro, que trata de tirar pelota al córner y desinstalar la situación y que no es tan así, que no sé qué cosa. Una pelotudez total. O sea, y si tanto argumento tiene Luis Vareiro, ¿por qué no acepta un desafío? Si vamos a hablar de política de Estado, yo no iba a hablar sobre su tono de voz o no iba a hablar sobre su peinado o lo que sea. Yo no iba a tocar temas personales. Así nomás de sencillo. Yo iba a tocar temas de política de Estado, que supuestamente a todos nos interesa. Supuestamente, pues, Luis Vareiro es representante de la sociedad civil en el FEI y no sé en dónde donde mueven miles de millones de dólares. Pero resulta que él dice que sí, él tiene voz, pero no tiene voto, y no sé qué cosa, y que está nomás ahí hace añares, responsable del debacle educativo, pero ellos no asumen ninguna responsabilidad. O sea, cosas demasiado graves. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos. Estás en la 1330 AM. Estaba hablando en CNL, ella, por los 17 casos nuevos ahora. Ahora le llamo. A26. Estamos de vuelta con artículo 26. Hugo Portillo continúa analizando lo que nos importa. Bueno, nosotros seguimos con artículo 26. En este momento son las 17 horas y 40 minutos y estamos en comunicación telefónica con la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, saludo a vos y a toda la audiencia de Chaco Breve. Doctora, dos temitas que quería encarar contigo. En primer lugar, creo que ahora, ¿cuántos casos hay ahora del tema este de COVID en el tema de las cárceles? 17 en total. 17 en total. 17 en total y un negativo, que es de otro pabellón. Pero estamos hablando de todas las cárceles del país. No, yo estoy hablando de Tacumbú. Tacumbú. Ahora, ¿y en todas las cárceles tienen alguna estadística? No, nosotros en la Ciudad del Este ya está de alta. Y en el penal de mujeres de Ciudad del Este que todavía no tenemos, que tenemos que hacer una tercera ronda de pruebas para ver si ya se consideran todos de alta. El grupo de pruebas eran en total 11 mujeres, el penal de mujeres, y 6 funcionarios. O sea, estamos hablando de que 17 más 11 más 6. Sí, solo que eso hay que contar. El contagio de Ciudad del Este se dio en el marco del penal de hombres, con posterioridad comenzó el de mujeres. O sea que el alta del penal de hombres todavía no les afectó al penal de mujeres hasta que eso se
salud, porque sabes que el último protocolo establece que desde el último positivo se consideran 14 días, ¿verdad? Y nosotros todavía tenemos que hacer una tercera ronda por decirlo de una manera. Ok, ahora, con relación a ese tema y ligado a eso, porque es un tema que se estuvo tratando creo que ayer en el Parlamento, Sí, el tema este de la prisión domiciliaria, reclusos, que 3.000 presos van a salir a la calle, digamos, van a ir a, qué sé yo, prisión domiciliaria. ¿Qué hay de cierto y de verdad con ese tipo de, por ejemplo, en primer lugar, el fundamento del proyecto de ley y en segundo lugar, realmente cuál es su aplicación real, ¿verdad? bueno, yo quiero hacer una aclaración porque falsamente se nos ha adjudicado ese proyecto de ley. Nosotros como Ejecutivo sí presentamos un proyecto de ley como iniciativa legislativa por el Ejecutivo, que eso está en el Congreso todavía en estudio. Eso no se fusionó con nuestro proyecto. Lo que se hizo en este proyecto es agregarle algunas cuestiones de nuestro proyecto original que hablaba solamente de condenados, no hablaba de prevenidos. En el caso del proyecto de ley que se aprobó, están los condenados y los prevenidos. Diciendo esto, sobre esta base, nosotros tenemos una situación particular, ¿verdad? De que en esta situación particular, el criterio de que van a salir 3.000, van a salir 1.700, yo realmente no sé de dónde quitan esa información. Porque nosotros, primero no podemos saber cómo el juez va a interpretar, y aquí es lo que voy. Primero dice, la ley habla de podrá conceder, una facultad. Podrá no es deberá o concederá. El juez puede hacerlo o no hacerlo. Partiendo de esa base, tiene sujetos excluidos y sujetos afectados por la ley. Y son circunstancias que se pueden dar en ambos casos. Yo puedo tener una persona, por decirlo de una manera, en grupo de riesgo, que es el sujeto incluido, pero que está procesado o acusado por hechos punibles vinculados al crimen organizado. Eso le excluye. Entonces, todas son esas cuestiones que yo no sé si el juez va a priorizar lo uno o lo otro. Puede interpretar de otra manera porque la ley presta a esa interpretación. Y si yo no puedo adivinar cómo el juez va a ir o vaya a resolver en el caso de resolver, ¿verdad? Porque esos son bueno, uno mira los sujetos incluidos, dice una cosa, hay un listado, y cuando miran los sujetos excluidos, hay otras circunstancias que se pueden superponer. Ahora, doctora, para entender nomás esto que también se estuvo exponiendo o socializando en el Parlamento, digamos. O sea, ese proyecto de ley tiene que ver como origen, fuente, motivación, el tema de la pandemia o no? Sí, es la pandemia. Es la pandemia. Pero no es el proyecto de ley que ustedes presentaron. No es. Nosotros presentamos, nuestro proyecto de ley no incluye personas procesadas, solamente personas condenadas. ¿Y quién presentó ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley presentó el senador Silva Facetti con el senador Antonio Puri y el senador Hernando Franco, que ustedes presentaron. Ahora, eso ahora queda o está o va a cancha de Marito. O sea, ahí me imagino que vos vas a tener alguna posición institucional al respecto. ¿Cuál sería tu posición con ese proyecto de ley? Y bueno, y eso es lo que nosotros, esas son las circunstancias que nosotros le tenemos que poner. Y digo nosotros, porque yo le voy a poner al presidente, pero nosotros, el presidente tiene también sus asesores, ¿no? Y nosotros generalmente trabajamos conjuntamente. Y eso es lo que yo te estoy explicando, es lo que el presidente va a escuchar de mi boca. Que no podemos calcular 1.700, 1.500, 1.200, no podemos calcular. Porque no sabemos qué interpretación se va a dar. O sea, todo va a ser una hipótesis, lo que el juez pueda resolver. Y vos sabés bien que de un juez a otro las cosas cambian. Entonces yo no puedo decirle al presidente que es cierto que van a salir 1.500 o que van a salir 1.200 o van a salir 3.000 o no va a salir nadie. Y le tengo que poner esas circunstancias por de una u otra cuestión, de uno u otro aspecto, y también todo lo que tiene que ver con la parte entre los prevenidos y los condenados. Ahora, te cambio la pregunta entonces, doctora. O sea, si dependiese de vos, técnicamente lo que estoy entendiendo es que vos harías una especie de veto parcial.
Bueno, si dependiese de mí, yo podría tomar varias decisiones, ¿verdad? Una, ella es tomarme del proyecto que nosotros sí presentamos, que es un proyecto para nosotros válido y que está considerado a partir de una base puntual, que tiene un cálculo de cantidad de personas y que tiene que ver con los condenados. ¿Por qué? Porque los condenados son personas que ya tienen, los que están incluidos en el proyecto, ya tienen un estudio del organismo técnico criminológico, ya tienen beneficio penitenciario. No es el que está preso nomás, es la persona que ya está en un establecimiento semiabierto, donde ya no hay luego, porque el establecimiento semiabierto es un establecimiento al cual se van personas por orden judicial, donde ya no es un régimen cerrado, donde el nivel de control de seguridad ya es menor, porque ya pasó por un proceso de autodisciplina, y esas personas hoy tienen, o sea, los que están en los establecimientos semiabiertos no, pero los que están los que están en las granjas, con la salida transitoria, esos ya estaban saliendo y estaban volviendo, y hoy tienen una salida transitoria suspendida hacia adentro, no hacia afuera, porque eso genera circulación. Y si tiene una salida transitoria, cuando va a su casa, está en su casa, nosotros no sabemos con quién está, y después vuelve al penal y puede traer el virus. Ok, pero entonces, para entender nomás, o sea, como yo entiendo que el proyecto de ley, vos tenés algunas cuestiones objetables o a objetar, digamos. O sea, por eso no me hablaba, pues, el presidente, ¿qué es lo que va a hacer? O va a aceptar totalmente, o va a vetar totalmente, o va a vetar parcialmente, ¿verdad? No, claro, nosotros le vamos a poner, yo digo nosotros porque ese trabajo nosotros vamos a hacer con la totalidad de las aristas. Y no iba a ser yo sola, vamos a hablar con todos los asesores. Claro. Ahora, doctora, una cuestión. Si la motivación de esto es la pandemia, ¿esto significa que es temporal o no? ¿Cómo? Si la motivación de este proyecto de ley es la pandemia, pregunto, ¿esta ley va a ser temporal o va a ser definitiva? O sea, ¿cuál es la motivación ahí? Todas las leyes son temporales, solamente es mientras dura la pandemia. Tanto este proyecto que se aprobó como que nosotros presentamos. Ah, claro. Porque yo tenía... Si encima tiene una vigencia controlada por el juez, cuando se decrete por finalizada la pandemia, estas personas tienen que volver al sistema. Si no vuelven, van a tener una rebeldía y orden de factura como todo lo que incumplen una medida que se le concede. Ya, perfecto, ministra. Otra consulta. No sé si viste o no, pero ya que afecta directamente a tu cartera, por más que no afecta a tu administración, digamos. ¿Viste el programa este de Netflix? De Netflix. ¿Qué te pareció? Bueno, yo cuando asumí, yo escribí un artículo al respecto. No, mi criterio nunca cambió. El tabú se tiene que cerrar. O sea, coincidir con la finalidad, con la parte final del periodista, creo que termina con esa... Sí, se tiene que cerrar. O sea, vos coincidís con eso. Sí, y de hecho que los 3 centros penitenciarios que se están construyendo son centros penitenciarios que de alguna manera van a paliar la situación en que hoy se encuentran, pero no va a terminar cerrando el penal, pero hay que trabajar en construir uno más por lo menos para poder cerrar. ¿Y qué hay de eso? O sea, ¿hay algo en vista? No, nosotros tenemos que buscar una fuente de financiación para poder cerrar ese penal, para construir uno y poder cerrar ese penal. De hecho, en el Buen Pastor nosotros estamos analizando hacer lo propio, ¿verdad? Con relación para que es más fácil, porque uno puede, es más fácil intentar hacer una desafectación de dominio, y vender el inmueble, ¿verdad? Porque el Buen Pastor también tiene que salir del ejido urbano. Ese es el problema de seguridad, ¿verdad? Que es un tema
categóricamente es un tema importante, está en el medio de la ciudad en ambos casos, ¿no? Pero y así es más difícil tomar medidas de seguridad en los penales. Pero ambos penales se tienen que cerrar, por el caso de Trujillo se tiene que cerrar y comenzar de nuevo nuestro. Pero digamos, eso está en una idea todavía, hay que bajar a... Vamos a descomprimir con los nuevos centros penitenciarios que se están construyendo, que van a terminar en un año, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Pero para cerrar nos faltaría uno más. Perdón, dijiste que se va a concluir en un año. Los 3 centros penitenciarios que están en construcción en Moncada y Nigaguazú. ¿Qué capacidad van a tener esos? 3.920, los 3 juntos. Y digamos, ahí se irían toda la gente de Tacumbú. No, lo principal que queremos hacer ahora es llevar ahí a todos los condenados. O sea, dividir las cosas. Sí, porque nosotros hoy no estamos cumpliendo. Tenemos un solo penal que a través del cual que tenemos totalmente condenados, que es el penal, la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza. Ya. Y bueno, ministra Cecilia Pérez, te agradezco muchísimo por la comunicación telefónica. No, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, así estuvimos con la ministra Cecilia Pérez, ministra de Justicia, que tiene a su cargo el tema más complicado que yo creo que maneja justicia. Tiene varios temas, pero el tema más complicado es el tema penitenciario, que tiene varias aristas, ¿verdad? De hecho, se estuvo tocando en el Senado, en diputados, tengo entendido, se estuvo tocando el tema de lo que va a significar el proyecto de ley que ahora aterriza en el escritorio de Marito, que tiene que resolver si veta, aprueba, promulga, etcétera, o lo veta parcialmente, ¿verdad? Sí, la gente, y eso sí reconozco, yo escuché, creo que fue la diputada Celeste Amarilla la que dijo que estábamos hablando de que van a salir a la calle, en prisión domiciliaria, 3.000 o 4.000 presos, luego había mencionado, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, ahora aclara la ministra Cecilia Pérez que eso es una cuestión temporal mientras dure el tema de la pandemia, porque la motivación de todo ese tema de descomprimir los centros penitenciarios tiene que ver con la pandemia, digamos. También otro tema importante es, si mal no sumé todo lo que los casos que me están diciendo, agarrando todas las etapas, estaríamos hablando de más o menos 32 personas, ¿verdad? En total, ¿verdad? Entre presos y entre funcionarios del sistema penitenciario, ¿verdad? Con el tema este del COVID, por un lado. Por otro lado, y sí, era un tema que, de hecho, todos están viendo el programa este de Netflix, el tema de Tacumbú, inclusive creo que el capítulo lo denominan luego la peor cárcel del mundo, y sí, la verdad que es bastante chocante y fuerte, desde todo punto de vista. El tema del tinglado, el tema de mirarse con la basura, etcétera, es bastante complejo. El tema de que andan todos los armados con sus puñales, etcétera. Bueno, es un tema complejo realmente, y justamente ahora la ministra Pérez coincide con lo que concluye el periodista cuando termina el capítulo, ¿verdad? Y dice, Tacumbú tiene que desaparecer, y que realmente así como está, tiene que desaparecer. Es realmente un antro de todo, un antro de corrupción total. Bueno, eso es básicamente el tema. Nosotros vamos concluyendo una emisión más de Artículo 26. En este momento son las 17 horas y 56 minutos. Nosotros hoy a las 20 horas tenemos nuestro programa a través de hugoportillo.com. Vamos a estar con el diputado Carlitos Rejala. Nos vemos ahí. Hasta luego. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo.